Buenas tardes. Estamos en una nueva edición del programa Música de Lobo, que realizan en colaboración la Fundación Carlos Edmundo de Ory y Onda Cádiz. Hoy estamos con el escritor José María Congé, con motivo de la aparición reciente de su libro de relatos Juegos de Niñas, del que vamos a hablar ahora con él. José María Congé nació en Zaragoza, donde pasó su infancia, su adolescencia y su juventud. Después de licenciarse en Filosofía y Letras, su actividad como profesor, escritor y gestor cultural le ha llevado a lo largo de su vida a los puntos más dispares de España, Europa y América, desde Glasgow a Londres y Lima, donde impartió clases, hasta Nueva York y París como responsable de actividades culturales del Instituto Cervantes. Entre medias de esa actividad, fue profesor del Instituto Columela de Cádiz, donde dejó muy buen recuerdo entre sus alumnos y entre sus compañeros, doy fe de ello. Después también dio clase en el Instituto Martínez Montañés de Sevilla, ciudad en la que vive actualmente y donde hace muy poco se jubiló de la enseñanza. Esta actividad no le ha impedido consolidar una notable obra literaria que va del relato a la novela y el ensayo y que reúne más de 20 títulos. Todo ello le llevó a ser merecedor de algunos premios. Él no le gusta que se citen los premios, pero yo voy a citar algunos, como es el premio de Cálamo de relato, el Estado Crítico y el de la Crítica Aragonesa, y el premio de las Letras Aragonesas. El cine, los tebeos y las canciones son los temas centrales de sus ensayos. Son también sus grandes pasiones, algo que se refleja en sus textos de creación, las novelas y los relatos también. De los que estos juegos de niñas son una estupenda muestra que recomiendo, cuya lectura recomiendo, y de las que vamos a hablar. Hay unos rasgos fundamentales en su escritura, como son esa influencia del cine, el humor y la ironía, y la variedad de registros, y unas expresiones curiosas sobre el mundo literario de todo ello vamos a hablar ahora. Vamos a empezar por ahí, por la huella del cine, que yo creo que es algo fundamental que transcurre a lo largo de toda la obra de José María. ¿De dónde viene ese arraigo con el cine que ha acabado marcando en buena parte, ya no solamente tu obra ensayística, sino también la literaria, José María? Hola, Ana. Es la primera Hola. vez que me entrevista una amiga, así que me encanta tenerte ahí de anfitriona. El cine fue uno de los grandes refugios, cuando yo era chico, de la caspa y del tedio y del mal aliento clerical que padecíamos los chicos, sobre todo los que íbamos a un colegio de curas. Yo estuve 11 años en colegio de jesuitas y eso, la verdad, es que imprime carácter, como algunos sacramentos, ¿no? Entonces el cine, los tebeos y las novelas de aventuras que yo leía eran el refugio, la manera de escapar de una realidad bastante fea. Yo no puedo decir que tuve una infancia feliz. Tuve un año muy feliz en el primero o segundo año de los que viví en Pamplona, en un barrio obrero donde vivían mis padres, porque ahí mi madre, que estaba agobiada con 5 hijos, nos daba rienda suelta y vivíamos en el barrio y hacíamos una vida de gamberros callejeros, y eso la verdad es que lo recuerdo como gran felicidad. Aparte de eso, efectivamente, las salas de cine eran un remanso, un oasis para todos, ¿no? Para los chicos que éramos aficionados como yo. Ahora, he escrito bastante sobre cine, pero yo no creo que el cine haya influido en mi literatura de ficción. Lo que es un referente. Yo no he pretendido que mi literatura se pareciera al cine, porque mi literatura, valga la redundancia, es muy literaria. Soy bastante ciego para las imágenes, a pesar de mucho que me gustan los tebeos del cine, y sin embargo pienso siempre con palabras y no con imágenes, ¿no? Hablo de películas, los personajes de mis libros, de mis cuentos, suelen ser muy aficionados al cine y toman el cine como
ejemplo de muchas cosas, pero influencia, creo que no. Sí, yo lo que decía, hablaba de tus personajes porque no dejan de ser personajes de ficción, los relatos no dejan de ser ficción, pero yo veo en ellos un importante componente autobiográfico, que está muy bien imbricado en la ficción, ¿no? No es una cosa confesional, pero sin embargo esa imbricación autobiográfica, precisamente lo que quería preguntarte es eso, ¿cómo logras eso? Eres muy tú, yo estoy leyendo tus relatos y te estoy leyendo a ti, hablando incluso muchas veces a través de tus personajes, pero sin embargo no eres José María, eres el personaje que aparece en el cuento. Cuéntame cómo haces eso. Es que tú me has escuchado mucho, por eso. Bueno, hay algunos textos, en casi todos los libros míos de relatos, hay algún texto que no es ficción. En este último hay uno que se llama True Love, que es el título de una canción bastante cursi, pero que a mi tía, que el cuento habla de cómo yo paseaba a mi tía en una silla de ruedas, le encantaba, ¿no? Una canción de Cole Porter. Ese es un texto que no es ficción en absoluto, es el recuerdo y un homenaje a la tía que me crió, la primera que me llevó al cine y que me compró mis primeros libros, mis primeros tebeos. Y luego es normal que en casi todos lo que uno escribe aparezca o se base en, o por lo menos yo lo hago, en cosas que he vivido o he escuchado, o relatos que me han contado amigos. Yo no sería capaz de escribir, como hacen algunos, voy a escribir una novela sobre la guerra del Vietnam, donde no he estado nunca y no he vivido esa guerra. Parto siempre de la base de historias o de vivencias personales. Por ejemplo, no puedo situar mis textos en una ciudad o en un pueblo, en un lugar donde yo no he habitado. Yo tengo que haber percibido el aroma, haber visto las esquinas, las tiendas, lo que rodea, las calles por donde van mis personajes para poderlos retratar. En ese sentido, claro, muchas cosas son las que yo he vivido. A veces no es eso. Por ejemplo, el cuento, mi cuento favorito de ese libro, que no es el favorito de casi nadie, que se llama Patrulla Cristiana, que es la historia de cómo en los años 40 un cura trata de impedir que en el pueblo se estrene la película Gilda. Bueno, se basa en que una vez mi padre me dijo que él era de Acción Católica y que quiso, con un grupo, sin que ningún cura les dijera nada, quisieron impedir que el dueño del cine, que era el alcalde del pueblo, pusiera la película porque les parecía, habían oído que era una película que había striptease y tal, desgraciadamente no había. Todos los españoles pensaron que después de que Rita Hayworth se quitaba el guante se quitaba más cosas en el original, pero no se quitaba nada más. Bueno, de esa anécdota surgió la idea de hacer un cuento en que hay un grupo de influidos por el cura del pueblo, de miembros de Acción Católica que quieren impedir que la gente entre a ver la película, lo que pasó en algunas ciudades. En Málaga, por ejemplo, hubo casos extremos de gente que tiraba tinteros contra los postes, impedían que entrara el público a ver la película. El resto es inventado, naturalmente. Bueno, por cierto, que es el único cuento que yo he escrito riéndome, porque me daba tanta risa pensarlo que dije, bueno, por eso me gusta, porque me gusta mucho reírme y cada vez hay menos motivos, ¿no? Entonces, por eso es mi favorito. Me reía cuando lo escribía. Pues esto nos lleva a otro de los ingredientes que yo señalo y que se perciben en tu relato, como que es el humor. El humor, la ironía, la parodia, una cierta acidez, pero que yo veo que en último término también denota una comprensión también hacia las debilidades humanas, ¿no? O sea, está contemplado yo creo, con una contemplación muy humana, por llamarla de alguna forma, ¿no? Ese ingrediente del humor también lo manejas porque muchas veces te ríes, incluso escribiendo. Sí, cada vez menos. Es verdad que conforme uno se hace mayor, descubres que los motivos de risa son más escasos. Tiene más mérito reírte cuando pasas de los 70, la verdad. Como he pasado ya va siendo más difícil, pero yo procuro la risa siempre. Lo más importante de todo, creo, es no tomarse demasiado en serio uno mismo. Eso es difícil cuando vives con una pareja crítica que impide que te tomes en serio, ¿no? Porque descubres enseguida las imposturas y lo que hay de tontaina en ponerse así un poco
en plan solemne, con uno mismo. Entonces, el humor siempre, a mí me han encantado la literatura de humor. Yo creo que estoy agradecidísimo, por ejemplo, a Teniente Bravo de Marseille, porque me hizo reír. Era un texto que yo cuando era profesor quería leerlo en clase y no podía, porque me entraban tales carcajadas que no podía seguir leyéndolo. Entonces, para mí, producir la risa desde chico, desde que leía los libros de Guillermo Brown, que han influido a toda mi generación. Decía Borao que hay dos clases de español, los que han leído a Guillermo Brown y los que no. Eso ya ha desaparecido porque ya no está entre las lecturas habituales en los chicos, ¿no? Pero a mí yo creo que me reía carcajadas con los libros de Guillermo. Y siempre me han gustado, me encanta el género cinematográfico que prefiero, es la comedia. Pero es muy difícil provocar risa con la literatura, no es tan sencillo. Y a mí, ya te digo, me cuesta más. Tengo una novela que se va a publicar después entre el verano y Navidades, el final del verano y Navidades, que se llama Cenas de Amigos, y yo creo que pocas páginas quedan risa, poco humor. Me ha salido una novela, por primera vez, bastante negra. En fin, cosas de la edad, ya sabes, el DNI. Ese humor, esa ironía y... Ironía, sí, más. Sí. Esa crítica, con todos los matices a los que antes me he referido, se manifiesta muy especialmente, y en este libro hay 3 muestras de eso, en tu descripción y tus relatos ambientados en el mundo literario. Para los que no pertenecen al mundo literario, ¿es así el mundo literario como tú nos lo cuentas y nos lo describes en esos relatos? Sí, bueno, es mucho peor. Bueno, y es mucho mejor, quiero decir. Yo he escrito 3 textos, solo hay uno en que pretende ser un retrato de las reuniones de escritores en congresos o este tipo de situaciones. Los otros son retratos de escritores individuales, y uno es, el primero de ellos es tan paródico que es difícil incluso creérselo, ¿no? Lo otro, un cuento que se llama Congreso y que habla de un congreso donde aparecen escritores de toda clase, etcétera, está basado en experiencias que yo he vivido, y las anécdotas todas, salvo una que no quiero decir para no destripar el cuento si alguien lo va a leer, todas son reales. Incluso las palabras que dicen unos de otros, todo eso es exacto y está basado en, ya digo, en anécdotas en las que yo presencié en diversas circunstancias. ¿Siempre es así? No, hay veces que las reuniones de escritores dan lugar a muchas risas y son satisfactorias y la gente se lleva bien. Pero en general, el mundo de los escritores, bueno, como si yo fuera médico o abogado o arquitecto, pues a lo mejor me pasaría lo mismo con los de mi gremio, ¿no? Este es un gremio que conozco bien. Yo he procurado apartarme bastante de la vida literaria, o casi del todo, diría yo, porque sí que me disgusta por ejemplo, los chismes, los cotilleos que abundan en estas reuniones, las envidias soterradas, lo que yo llamo el síndrome del agravio comparativo, porque no hay escritor que no piense que no está valorado como él se merece, y que hay otros con muchos menos méritos que reciben adelantos mejores, que han recibido premios más suculentos que los de uno, etcétera, etcétera. Y esto es triste, esto lo tienen hasta gente que tiene el Nobel. Yo he conocido a alguno que tenía el premio Nobel y le indignaba que otros de su país lo recibieran, porque quería ser el único. Que nadie se libra de este tipo de cosas, ¿no? Y de vanidades. La vanidad todo el mundo la tenemos, porque la literatura es una profesión. Yo creo que la profesión de contar cuentos es estupenda. A mí me parece una de las mejores del mundo. Pero casi siempre exige un tipo de reconocimiento público, y eso hace que la búsqueda de reconocimiento puede trastornar a muchas personas. A veces, si este reconocimiento es temprano, puede trastornar del todo al escritor. Y si no llega nunca, trastorna de otra forma también. En fin, es lo que hay. Otra de las características que yo creo, bueno, en tu relato en general, pero quizás en este libro se manifiesta de una forma muy palpable, es la variedad de registros, la variedad de voces narrativas, eso por una parte. Y por otra, ya podría contestar a lo mismo, así yo hablo lo menos posible, la eliminación de signos ortográficos convencionales, pero que por otra parte
tengo que reconocer, y lo digo de verdad, que está hecho de una forma, la técnica que utilizas es tan buena que no te pierdes leyendo, porque claro, eso es lo que... Sí. Estas dos cosas, o sea, lo de las dos voces narrativas, por ejemplo, aparecen en varios de los relatos, pero está en el último relato, el que da nombre al libro, Juegos de Niñas, en el que además se mezclan el relato de adultos con las niñas, que además hablan como niñas, ¿no? Sí. Háblame de esta técnica, ¿no? Te hablo primero de lo que has mencionado no sé si en primer lugar, no, en segundo lugar. El hecho de que no respeto, me lo han echado en cara algunas personas, los signos ortográficos habituales del diálogo, por ejemplo, el guión para indicar que habla una persona. Eso es porque hay un momento en que me cansé de lo que en cine es el plano contra plano. Ahora habla uno, plum, guión aparte, habla el otro, contraplano. Y entonces a mí me gusta mucho un director de cine francés que se llama Romer y que casi nunca utilizaba esta técnica narrativa, sino que ponía la cámara enfrente de los dos que hablan y les dejaba hablar ante la cámara. Eso, y ahí estaba hablando del cine, eso es lo que he querido hacer, transponer a la literatura, ¿no? No hay plano contra plano, sino que el lector accede al mismo tiempo a lo que hablan los dos o tres personajes. En cuanto a las voces, siempre me ha irritado un poco que novelistas y algunos buenos o muy reconocidos, da igual que hable un intelectual, que un barrendero, que el obrero que viene a arreglar el tejado, que un profesor, que un alumno. Eso me irrita. El que habla siempre es el autor, con su voz solemne, que eso me irrita. Yo creo que uno debe buscar la voz de cada personaje. Como mis personajes muchas veces son gente culta y que le gusta el cine y tal, pues seguramente hablan como yo y por eso me reconoces, ¿no? Pero si salen niñas o mujeres, pues, entonces procuro ponerme en el ánimo, en las personalidades de estos personajes para que no sean esta especie de cabezón de José María Conget que habla siempre con sus manías y su estilo. Entre los diversos temas que abordan este libro de relatos, que es un compendio, ¿no? de visiones sobre diferentes aspectos de nuestra sociedad y de los seres humanos. Otro de los relatos incide especialmente en las relaciones familiares. Una familia que se reúne y que creo que también es otra de tus preocupaciones literarias. Sí, yo tengo una novela que se llama Palabras de familia y que título tomado de un verso de Gil de Viedma. Bueno, la familia es el núcleo de toda neurosis, de algunas felicidades y de muchas desdichas en algunos casos, ¿no? A mí las familias siempre me han interesado. En mis novelas y en mis cuentos hay familias siempre. En este libro es un cuento, un día de verano, que habla de la reunión de una familia que se junta con los futuros consuegros, porque uno de sus hijos va con la novia y vienen también los padres de la novia. Yo quería hacer, de nuevo recurro a Romer, porque Romer hace películas en las que no pasa nada. Yo quería contar un cuento sin argumento, en que no pasa nada más que un día en que hay una gente que se ha reunido, han alquilado una casa en una zona de playa. Yo todos los veranos, nosotros vamos con nuestra nieta a Costa Ballena, pues bueno, podría ser esa, ¿no? Podría ser porque de hecho los personajes se van de excursiones a un arboreto que está cerca, etcétera. Que es cierto, todo eso es cierto, son lugares a los que uno puede visitar. Entonces, yo me quería contar una historia familiar sin que hubiera ni demasiadas crispaciones, ni simplemente qué es lo que pasa en un día, desde que se despiertan los personajes hasta que se van a la cama. Y eso es lo que intenté. Es un cuento bastante largo y del que yo me quedé contento, debo decir, y es favorito de algunos lectores, ¿no? Bueno, bien, el lector tendrá que decir si ha acertado o no, ¿no? Bueno, de todas formas es una familia que se lleva la mar de bien, ¿eh? Ahí no pueden, así como en otras familias mías hay muchos conflictos, estás bastante generosa en sus relaciones entre ellos. Sí, además yo, sin destripar nada, me parece que esa conclusión sencilla que tiene el relato, ese final en el que se
se disipan muchas dudas y posibles conflictos de una pareja de la forma más natural y buena, me parece también un final como muy redondo, ¿no? Pues ¿sabes qué? Que cuando en la corrección de pruebas, la correctora de mi editorial quiso cambiar el final, porque todo el cuento está contado desde el punto de vista de un personaje, no hay guiones para indicar el diálogo, y al final sí aparece un guión, pero eso lo hice voluntariamente, porque de repente yo quería que pasara el punto de vista del personaje masculino que se ha ido contando todo a través de su enfoque, para pasar al de la mujer que dice la última palabra, ¿no? Y por eso lo quise señalar. Pues, normalmente el lector no tiene por qué fijarse en esos detalles, pero en mí era voluntario que eso fuera así, y que además es una manera de subrayar ese final, que yo creo que es, si se puede hablar de final feliz, lo es. Sí, efectivamente, es un final feliz. Hay otro punto ya, en cuanto me contestes a esto, pasamos inmediatamente a que nos leas un párrafo del que tú hayas elegido, o elige un párrafo de los que te gustaría leer. Hay otro punto que a mí me gusta mucho, que trata en otro de los relatos, que es a través de un gesto corriente, esa caída de la venda de quien está idolatrando a alguien y se da cuenta de que el objeto de su idolatría es un ser absolutamente anodino y es un buff, digamos. Bueno, a lo mejor, es lo que pasa muchas veces con los enamoramientos. Castilla del Pino decía que el enamoramiento es una neurosis transitoria, ¿no? Luego uno puede seguir amando, queriendo mucho a una persona, y el enamoramiento, que es esa pasión intensa, evidentemente no dura, eso se pasa. Pero lo que ocurre, sobre todo en ese cuento, que es la historia de una persona muy, muy joven que se enamora de un profesor, cosa que ha ocurrido a lo largo de la historia tantas veces, ¿no? Y se enamora de alguien que considera superior, que es una especie de Pigmalión de una Galatea, que le va indicando lo que tiene que ver, las películas que tiene que ver, y se admira, etcétera. Y de repente puede haber algo que diga, bueno, pues este señor no es extraordinario, un detalle que hace que la persona descubra que no es extraordinario, sino que es vulgar, egoísta, yoyoísta, no piensa más que en sí mismo, en su prestigio, etcétera, etcétera, y viene un desencanto. El cuento va de ese desencanto. De acuerdo, pues yo creo que podemos pasar, José María, a que nos leas un párrafo que tú hemos hablado antes, para que eligieras un párrafo de tu... Es del cuento que se llama La piscina de los zombies, en el que trata de un personaje que tiene un accidente automovilístico, que ha muerto su mujer, y el médico le ha mandado que tiene que ir como terapia a hacer aqua gym, que se dice, gimnasia acuática. Y estando allí, bueno, todo el mundo, yo la he hecho, no sin ningún accidente, y sin que se muera mi mujer tampoco, pero he hecho gimnasia acuática, y me hace gracia porque como te obligan a ir rígido, etcétera, yo decía, todos parecemos zombies. De ahí surgió la historia de escribir La piscina de los zombies. Y el personaje ve que hay dos mujeres que están en la piscina y que una se apoya en la otra, y digo así: he usado la palabra, y me he quitado las gafas para leer, he usado la palabra ballet para describir los movimientos pausados con los que las dos mujeres se desplazan sin que sea fácil apreciarlo, a no ser que uno esté al tanto de que hacía un cuarto de hora se hallaban en la esquina por la que deben descender al agua, y al cabo las descubres casi en el centro, donde más cubre. Y luego están los levísimos cambios de la posición de la cabeza de la transportada, entre los pechos de la mayor, sobre un hombro, bajo la barbilla, sin dejar de musitar palabras a las que atribuyo no sé qué confidencialidad secreta e inaccesible. Son tan hermosas en su ajenidad, tan distintas a los resignados zombies de su alrededor, ni una sola mirada de refilón se les escapa hacia nosotros, que uno diría que las envuelve una burbuja invisible. Están en la misma piscina, pero en otra dimensión. Las vemos, pero no nos ven. Dirigirse a ellas con un saludo de cortesía que he logrado intercambiar con las demás colegas equivaldría a una profanación, la brutal intrusión en una intimidad sagrada. Ya ves qué obsesión, tal vez malsana, no sé. El caso es que atravieso el desierto de los días con la ilusión puesta en recrearme con su gentil presencia enigmática de martes y jueves. Bien, pues muchas gracias, José María, y les recomiendo a todos que se lean estos juegos de niñas, con los que les garantizo que lo pasarán muy bien y disfrutarán mucho. Gracias.